Hoy hablaremos de William Kidd, el Capitán Kidd, el pirata. Vamos a situarnos en la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia, que representó una seria perturbación para la buena marcha de las actividades de los piratas. Los gobernadores ingleses en las costas norteamericanas no vacilaron en dar patentes de corso a un buen número de marinos para que se dedicaran a desvalijar los barcos franceses allí donde pudieran encontrarlos. Este privilegio dio origen a una extensión inusitada del campo de operaciones de los nuevos corsarios. Partían de Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los mercantes franceses. Y así, piratas ingleses con credenciales en regla pusieron proa al oriente. Es decir, que hubo un deslizamiento hacia los mares orientales de la actividad de los corsarios, lo que dio también lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar, por ejemplo. Allí, en una ensenada bien a cubierto de intrusiones, se abastecían de víveres frescos para desafiar el escorbuto. Desafiar es un decir, más bien para evitar el escorbuto, ¿no? No me imagino a nadie desafiando el escorbuto, digo yo, que ya estoy policial también. Pues bueno, allí arreglaban los barcos y aprovechaban esos días para relacionarse con las chicas de Madagascar, que como bien sabemos eran muy hospitalarias. En aquel tiempo la East Indian Company, poderosa entidad creada por los ingleses para monopolizar el tráfico con el Indostán, pues tenía sus buques navegando entre Bombay, Calcuta y Madrás. Y aquí aparecía un problema. Los piratas con patente, que eran ingleses, veían pasar aquellas naves de la compañía llenas de oro y marfiles y se tentaban, por más que sus instrucciones, no sus instrucciones, sino que su finalidad era atacar barcos franceses o saquearlos, veían pasar una nave inglesa. Después de todo, tenían un corazón muy pirata y se tentaban. Bueno, y al final sucumbían a la tentación y saqueaban cualquier barco sin hacer ninguna distinción. Fue entonces cuando el gobierno inglés libró nuevas patentes de corso en las que exigía a sus beneficiarios perseguir no solo a los franceses, sino también a los ingleses que saqueaban las naves inglesas de la East Indian Company. Y uno de los nombrados, es decir, uno de estos nuevos corsarios que tenían como finalidad perseguir a corsarios que saquearan naves inglesas, era el capitán William Kidd. Había nacido en Greenock, Escocia, en el año 1645. Se había hecho marinero muy joven. Parece que a los 20 años capitaneaba un barco que iba y venía de Inglaterra a la New York colonial. En el año 1695 William Kidd estaba en Inglaterra. Allí el conde de Bellamont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían negocios turbios con los piratas. Bueno, este noble, el conde de Bellamont, había puesto una condición antes de aceptar el cargo. Pidió que le pagaran el sueldo suficiente para poder mostrarse insensible al soborno. De esto hablaremos alguna vez. Bien. Honrado a fuerza de ser rico, esto es un error. Bellamont ordenó una vigilancia costera implacable y fue entonces como propuso el nombramiento de un corsario gubernamental. Y ese nombramiento cayó en William Kidd. Debía perseguir a quienes, como dijimos, ya habían obtenido patentes de corso anteriormente, pero que, tentados por tantas riquezas, molestaban, por decirlo así, a las naves comerciales inglesas. Un detalle: la patente la recibió directamente el rey Guillermo III de Orange, quien además le regaló a Kidd un barco llamado
la aventura. Tenía 30 cañones y una tripulación de 150 hombres. Kidd se hizo a la mar en mayo de 1696. Kidd era un hombre elegante y refinado. Se vestía de gala para las maniobras y los combates, llevaba guantes de cabritilla con vueltas de encaje de Flandes, y en esas condiciones, quiero decir, vestido de esa manera, se dirigió directamente a Madagascar, lugar, como hemos dicho, de refugio de los piratas que buscaba. Pero cuando llegó no encontró nada. Después siguieron 3 meses de navegación y Kidd no había logrado capturar a nadie. Por tal motivo, la expedición se prolongó y eso tuvo consecuencias terribles. El estado de la tripulación era espantoso, se habían quedado sin alimentos, los hombres morían de disentería y otros estaban tan hambrientos que hasta, según dicen, se produjeron hechos de antropofagia. A todo esto permanentemente se les cruzaban las naves de la East Indian Company y ellos también se tentaban, imagínense, pero que se abstuvo de perpetrar saqueo alguno. Pasaban los días, la situación se tornaba insostenible, muchos de los tripulantes sufrían alucinaciones, fiebre, el amotinamiento era inminente, y entonces el capitán Kidd decidió pasar a la acción. Así que capturó y robó naves armenias, árabes, holandesas y portuguesas, que eran presas que no tenía permiso para atacar, aunque puede decirse que las armenias tenían documentación francesa. Algunas llevaban pilotos ingleses y, lo que es peor, mercaderías que en sus sacos, en sus bolsas, decían: para su graciosa majestad Guillermo III. Enterado del destino de lo que se había afanado, William Kidd supo que se había transformado en un fugitivo y que seguramente su cabeza tendría precio. Así que, casi con resignación, decidió comportarse como lo que era, un pirata. El destino lo había llevado a convertirse en pirata. Bueno, ¿a qué disimularlo más? Cuando la cabeza de uno tiene precio, es tarde para arrepentimientos. Reunió entonces a sus compañeros y los mandó izar un pabellón negro de seda. Acto seguido, juraron sobre un hacha de abordaje, obediencia absoluta a las ordenanzas y usos de la piratería, usos que no eran muy comunes por otra parte. Los juegos de naipes y dados estaban prohibidos, las luces y candelas debían ser apagadas a las 8 de la noche. Si un hombre quería beber más tarde de esa hora, tenía que hacerlo en cubierta, al aire libre y en la oscuridad. Por ningún concepto podía recibirse a bordo a ninguna mujer. El que lo hacía de contrabando era condenado a muerte. Los cañones, pistolas y cuchillas debían ser pulidos con el mayor esmero. Las discusiones y pendencias debían ventilarse en tierra, a sable y pistola. En fin. De cualquier modo, cada pirata tenía sus normas especiales. Las noticias de este vuelco en la conducta de William Kidd llegaron a Inglaterra. Los comerciantes afectados habían hecho oír su voz en el Parlamento y, tal como el marino había pensado, ya se había declarado su sentencia de muerte. Tiempo más tarde, Kidd dio caza a un barco holandés y mandó a colgar al capitán del Palo Mayor, y es el lugar más adecuado para colgar a los capitanes de los barcos holandeses. Luego ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno. Los interrogó y, simulando no entender flamenco, los condenó a muerte a todos. Hablarían flamenco, que es lo que hablan los belgas. No entiendo por qué no. Bueno, como es clásico, se ató un tablón sobre la borda, como hemos visto en los dibujos animados, y todos los holandeses saltaron al mar. En ese momento, el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de esos hombres. Moore estaba un poco ebrio. El capitán Kidd lo miró
tomó un balde que encontró a mano y se lo estampó en el marote. Y Moore se desplomó con el cráneo partido. Desde aquel día toda la tripulación supo que William Kidd había enloquecido. Corría por la cubierta diciendo que lo perseguía el hombre del balde. Eso es lo que suele ocurrirle a uno cuando asesina a un piloto, un cañonero mayor, con un baldazo en el mate. Enloquece creyendo que el fantasma de este cañonero mayor lo persigue a uno por la cubierta. Otro día, después del abordaje de un navío mercante llamado Moco, como no se encontraba con cómo medir las partes de oro en polvo que le correspondía al capitán, él aseguró que oía una voz, y en su locura escuchó que esa voz decía: con un balde, con un balde. Entonces Kidd desenvainó su sable y tajeó furiosamente el aire, echando espumarajos de rabia, y luego mandó a colgar a todos los tripulantes del Moco. Tal el nombre, insisto, de aquel barco. En otra oportunidad, Kidd descansaba en su litera y al despertar sintió calor y llamó a un marinero para que le trajese agua con que lavarse. El hombre acercó el agua en un balde. Kidd lo miró con los ojos desorbitados y empezó a los gritos. El marinero huyó despavorido, ¿no? Más tarde hizo que desembarcaran al tripulante en un islote con un fusil, una botella de pólvora y un balde de agua. Bien, en abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa de sus ataques, si me permite usted la estupidez. Para hacer una defensa de su conducta. Marchó a Boston e intentó ver al ya citado conde de Bellamont, que lo había nombrado después de todo. Para la tripulación, aquella era otra de las locuras de Kidd. Ante el conde de Bellamont, pues presentó sus capturas armenias como prueba de inocencia, dado que, como se ha dicho, las naves tenían salvoconductos franceses. Por supuesto, no dijo nada de lo confiscado a Inglaterra, ¿no? Pues bien, sin atender razón alguna, Bellamont lo hizo apresar. Después de ponerle grilletes y cargarlo de cadenas, lo mandó detenido a Inglaterra. En mayo de 1701, compareció ante el Tribunal de Londres, junto con otros 9 hombres de su barco. Los cargos eran saqueo ilegal y homicidio. El corsario intentó defenderse, alegando que la muerte del tripulante, aquel Moore, el del balde, fue para imponer disciplina en el barco, pero no hubo caso. Kidd fue colgado, ahí a orillas del Támesis, el 23 de mayo de 1701. Su cuerpo, encadenado de pies a cabeza, lo dejaron colgado 2 días. Con el tiempo, un rumor insistente hizo creer en la existencia de un tesoro oculto enterrado por Kidd en el curso de su viaje a América. Cientos de ilusos y de aventureros se empeñaron en seguir el itinerario del pirata ahorcado, excavando por ahí, ¿no?, reconstruyendo las andanzas de Kidd en busca de ese presunto tesoro oculto, pero el secreto se lo llevó Kidd a la tumba. En el año 1945 se filmó la película El Capitán Kidd y el papel del pirata lo hizo Enrique VIII de Inglaterra, es decir, Charles Lawton. Citaremos algunas otras películas de piratas. El Capitán Blood, de 1935. Los actores principales eran Errol Flynn y Olivia de Havilland. El Halcón del Mar, de 1940, también con Errol Flynn. Era un argumento inspirado en la vida de Francis Drake, donde se presentaba a los españoles como verdaderos monstruos. Una película que estuvo censurada en España con justa razón. No sé si con justa razón. Piratas del Mar Caribe, ¿por qué con justa razón? Piratas del Mar Caribe
es del 1942, con Ray Milland, mira vos, con Paulé Godard. Me parece que la vi esta. Está Paulé Godard ahí, que fue mujer de Chaplin, ¿no? Muy morocha y muy llena de escotes ahí. Y John Wayne trabaja también acá. Imagínese una mujer así en un barco pirata y todos la respetaban muchísimo, tal vez porque era la mujer de Chaplin. El Cisne Negro es del 42 con Tyrone Power, mirá vos. Y Maureen O'Hara, que trabajó en muchas de pirata, también una mujer de hombros al aire siempre, una coloradita, ¿no? Me parece. El temible burlón es el verdadero nombre, o el falso nombre del pirata Hidalgo, aquella película de Lancaster, ¿eh? Corsarios de Florida es de 1938 con Frederick March, mira, aquel de la muerte de un viajante, después hizo Corsarios de Florida, o antes tal vez. Trabajaba también a Kim Tamirov, aquel tipo. El pirata Barba Negra, esta la vi con Robert Newton y Linda Darnell trabajaba. Barba Negra muy, muy malo realmente, como era el real. Como era inevitable por otra parte. Imagínense, pirata Barba Negra protagonizado por Julian Weich. Errol Flynn también hizo La Isla de los Corsarios con Maureen O'Hara. Bueno, y así, ¿eh? El pirata de los Siete Mares, mirá vos. Los Bucaneros con Charlton Heston, con Jules Briner, pero ya Jacques Wayet creo que trabajó ahí. Ya empezaban las películas de piratas con conflictos existenciales, con densidad temática, con personajes que tenían cuestiones psicológicas. No eran meta cañonazo y cañonazo. Estos son los buenos y los malos. Ya, por ejemplo, yo empecé a no entenderla. Y a ir al cine a ver películas de piratas con personas entendidas. Hay toda una estética de la película de piratas. No solo en los barcos y en el carácter histórico de las vestimentas, aparentemente histórico. Pero las películas de piratas son con colores muy estridentes. El director de arte de una película de piratas utiliza colores muy brillantes. No solo en alta mar, sino también, por ejemplo, en las tabernas donde los piratas se divierten entre saqueo y saqueo. Allí también hay un cierto lujo exagerado, no lujo exagerado, quiero un cierto lujo de personas que no están habituadas a él. Entonces hay tipos muy roñosos, pero que por ahí lucen colgada una cadena pesadísima de brillantes. Las mujeres también visten muy provocativamente. Hay, por un lado, una pobreza en las construcciones, en los lugares, en los muebles, y por otro lado, en lo que es móvil, mucha riqueza. Porque corre mucha guita. Corre mucha guita, lo que no quiere decir, no siempre quiere decir. Hay construcciones pobres, no hay lo que llamaríamos desarrollo. Disculpen, en términos económicos. No hay desarrollo, pero hay plata. Entonces, en la más pobre de las tabernas, hay tipos que tienen un zarzo que te la voglio dire. Esos son detalles de la estética de la película de piratas y de la historia de piratas. Para no hablar de los lugares comunes, como la pata de palo, la tapita para el ojo, el pañuelo así en la cabeza como el que usaba yo para jugar a la pelota y que no me molestaba el pelo, claro, sí. Cosas por el estilo, ¿no? Y después, una invariable intolerancia por parte de los capitanes piratas, con los tripulantes y con todo el mundo en general. Una intolerancia que está destinada a indignar a los espectadores, que pretenden que todo el mundo se comporte como un jefe de registro civil del siglo XX. Con esa clase de respeto por la ley que tienen los jefes de registro civil.
Es una clase especial de respeto por la ley. Bien. Eso es lo que quería decir acerca del cine y disculpen esta intrusión. ¿A quién vamos a dedicar esto? Bueno, a los directores de las películas de piratas y principalmente a los directores de arte que han generado una estética que a mí me gusta, que a mí me parece adecuada, aunque no histórica probablemente. También a nadie más. No, a nadie más. A los actores que han trabajado en las películas. Cualquiera diría que hemos hecho una charla sobre las películas de piratas. No, hemos hecho una charla sobre el Capitán Kidd, pero sucede que uno cree que el Capitán Kidd era realmente un personaje ficticio, interpretado por Enrique VIII de Inglaterra. Pues no, verdaderamente ha existido y ha sido exactamente como lo presentaba la película. ¿Usted tiene alguna dedicatoria que hacer, Rolón? No, Alejandro, no. Bueno. Yo no he visto muchas películas. Yo las pocas que he visto de pirata siempre hay alguna mujer que se hace pasar por hombre y termina siendo medio capitana. Bueno, esa es mi película favorita. ¿Sí sabe de cuál le hablo? No digo esa clase de películas donde una mujer trata de hacerse pasar por un hombre y engaña a todos los tipos de las películas y a ninguno de la platea. Eso. Pero bueno, ese es también un mecanismo teatral. Claro, obvio. Que el espectador conozca algo que los actores no conocen. Cuando se produce esta nivelación entre el conocimiento, tiene lugar lo que se llama la anagnórisis en el teatro, es el reconocimiento, cuando los actores entran en posesión de unos datos que hasta ahora solamente tenía el acomodador. Bueno, ¿qué canción vamos a poner aquí? Mire, canciones de piratas no tenemos. Pero toda vez que Kidd se volvió loco y que no había manera de hacerlo regresar de aquella locura por muchos rolones que se le pusieran delante, vamos a oír el tango Incurable, un tango que canta Carlos Gardel, dedicado a todos los piratas y particularmente a los piratas que están locos. Adelante, don Carlos.